Bueno, hoy es viernes de vallenato. Con este bonito tema musical damos inicio a Amanecer con Dios. Qué bendición maravillosa poder saludarles a todos nuestros hermanos que nos escuchan dentro y fuera de nuestro país. No sé si esta será la última canción que hago para ti, pero con ella, Cristo, te quiero pedir, no me dejes desmayar, no te voy a reprochar, ¿quién soy yo para decir? Este bonito tema musical de nuestro hermano Carlos Hernández a esta hora de la mañana. Tú has guiado mis Para todos los que nos escuchan a través de las diferentes estaciones, bendiciones en el nombre del Señor, nuestro canal en YouTube. ya perdona. Malaquías 3:11 dice: Fuiste reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Bendito Señor de la gloria, en este momento te damos gracias por esta bonita oportunidad que nos regalas de estar delante de tu divina presencia. En este momento, Señor, tú eres quien puedes obrar y hacer cosas grandiosas en el nombre de Jesucristo por cada una de nuestras audiencias, nuestros hermanos que en esta hora necesitan. Pedimos para que seas tú obrando de una manera extraordinaria. En el nombre de Jesucristo avanzamos en el nombre de Jesús a esta hora de la mañana. De verdad, cumpleaños feliz. Bendiciones para todos los que se encuentran dentro y fuera de nuestro país. En este día de Pláceme. Oh, qué noche tan hermosa, Qué mañana, qué tarde, qué noche tan preciosa. qué tan preciosa Se encuentra de cumpleaños Ana Cecilia Ordóñez Mercado. suyo. Y es felicitada por sus hijos Tatiana, Omar y David, sus hermanos, sobrinos y demás familiares. Cumpleaños Nos unimos a estas felicitaciones. ser tu cumpleaños, Muchas bendiciones, que sea el Señor obrando en ella. Padres y tus Jesús de Nazaret, en este momento presentamos a todos los que se encuentran de Pláceme. Bendícele de una manera especial. Igualmente nuestra hermana Ana Cecilia Ordóñez. Obra, Señor, en la vida de ellos. En el nombre del Señor. Amén, amén. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios a esta hora, agradecidos con nuestro Salvador, porque siempre Él está ahí para regalarnos de esa palabra maravillosa, gloria a Dios. Nuestro hermano Pablo Emilio Hernández, desde la central de Hato Nuevo, departamento de La Guajira, escuchamos palabra de Dios. Dios le bendiga, queridos hermanos, en esta hermosa hora de la mañana y a través de este hermoso programa Amanecer con Dios. Dios le bendiga a todos nuestros queridos oyentes, a nuestro hermano Edilberto Navarro, director del programa, y también a nuestra hermana Meridu, que es allí en Manaure, Guajira. Saludos a todos nuestros oyentes y gracias al Señor. Bueno, con ustedes en esta hora quiero compartir un pensamiento y lo tenemos en Hebreos capítulo número 11, verso 6. Allí dice el texto: sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Amén, amén. Y en nuestra versión del 60 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca le crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria al nombre del Señor. Así que hay muchas personas que quieren agradar a cualquiera. Pero aquí, en este caso, se trata de agradar especialmente a Dios. Y lo que nos dice la Sagrada Escritura es que usted o yo nunca complaceremos a Dios sin fe. Así que cualquiera que quiera venir a Dios tiene que creer que hay un Dios
y que Él recompensa a aquellos que sinceramente lo buscan. Amén. Por eso en esta mañana quisiera darle como ese nombre a esta reflexión. Es la importancia de la capacidad de creer. Amén. Porque en este verso 6 se nos puntualiza que para acercarse a Dios y agradarle es necesario tener esa fe. Amén. Porque así lo dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces lo contrario de esta premisa es: con fe es posible agradar a nuestro Dios. Aleluya. El texto hace alusión a la capacidad que tiene el hombre para creer y menciona que los que creen tienen la posibilidad de agradar a Dios. El solo hecho de creer o de tener fe nos asegura que el hombre agrada a Dios. O sea que sí, Dios le da la oportunidad al hombre de creer. Y si cree, tendrá la posibilidad, la oportunidad de agradar al único y soberano Dios. Por eso es que según este verso es necesario la creencia en la existencia de Dios y en su bondad para tener la posibilidad de agradarle. Es una consideración lógica y también podemos decir que razonable, ya que quien no crea que Dios existe, mucho menos tendrá o podrá intentar agradarle. Amén, ni tampoco creerá que sea bueno un ser que no existe. Por eso es que la fe es imprescindible, porque sin ella es completamente imposible vivir, ya que es el camino que Dios usó para revelar su justicia en el Evangelio. Porque dice la palabra del Señor en Romanos 1:17, amén, que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Alabado sea Jesús. Por fe se refiere al instrumento a través del cual se revela la justicia de Dios, o sea, se muestra, en otras palabras. Es el medio que Dios utiliza para que el hombre conozca su justicia. Por fe se entiende como un conocimiento aprendido, la doctrina revelada, un propósito al que se debe llegar. Entonces, por eso es que encontramos acepciones de la fe. Romanos 1, amén, contiene 3 acepciones de la fe. La fe como la capacidad de creer, la dotación que Dios da para creer y el libre albedrío. Entonces la fe como el contenido de lo que se cree, la doctrina. Allá en Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fíjese que allí este texto nos está hablando, la palabra, que la fe fue dada una vez a los santos. Y en Efesios 4:5 nos dice que hay un Señor, una fe y un bautismo. Y en Romanos 3:26 dice: con la mira de manifestar en este siglo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea que si no se cree en Jesucristo como Dios, no puede recibir esa justicia que solamente Dios la da. Ahora en Romanos 12:3 dice, digo pues, el apóstol Pablo dice, digo pues
por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aleluya, aquí hay algo maravilloso. Dios ha repartido una medida de fe a cada uno. Y allá en Apocalipsis 14:2 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén, amén. La fe como un estilo de vida, fidelidad y confianza, aplican lo que cree. Por eso allá en Mateo 9:2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, mire usted, Jesús vio la fe de ellos. Dijo entonces al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Gloria al nombre del Señor. Entonces la capacidad de creer en Dios como camino hacia la salvación. En Romanos 1:20 dice que la existencia de Dios se puede descubrir por medio de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Entonces, esta consideración lleva a concluir que el solo contemplar la naturaleza permite descubrir la existencia de Dios y que esta fe primaria es válida delante de Dios como instrumento que encamina al hombre a la salvación. Podemos ver algunos textos que afirman que el hombre tiene la capacidad de creer a la verdad revelada, a sentir intelectualmente, obedecer sus requisitos y poner confianza en la persona de la revelación. Si miramos allí en Romanos 10:11-14, dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y hay una pregunta en el verso 14 que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, donde hay fe, hay voluntad de actuar. Por eso es que en Hebreos 11:17 dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Entonces la naturaleza de la fe tiene una peculiaridad y es que es solo, amén, gloria al Señor, un instrumento. Pero este instrumento cobra vida, amén, o se puede perder, dependiendo de su objeto. Una fe es viva si su objeto es Dios, pero si el objeto es el hombre, entonces la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el brazo del hombre. Y también dice que si ponemos nuestra fe en Cristo resucitado, y si Cristo no resucitó, dice que también es vana nuestra fe. Pero el apóstol dice que de esta manera, de esta consideración, surgen entonces dos posiciones muy antagónicas en el mundo religioso, a saber, la oportunidad universal a la predestinación selectiva. Si asumimos que todos tienen fe, entonces creemos que cualquier hombre puede ser salvo sin importar raza, cultura o clase social. Pero la fe por sí sola no salva. Amén, y hay que tener muy en cuenta esto. El mero hecho de estar convencidos de lo que no vemos no lo hace real, porque esperemos
algo de hecho nos acontecerá entonces. Por eso es que los orientales perciben la fe como la capacidad que el hombre tiene de, y por medio de su convicción interna, hacer que las cosas sucedan. Le llaman a esto el poder del pensamiento positivo. A partir de esta concepción, desarrollan los orientales toda una forma de vida. La filosofía oriental está orientada a alimentar el ego del hombre, quien está convencido que por su fuerza mental, que se traduce en convicción, lo puede conseguir todo. Esto es tener fe en la fe, concebida esta como una fuerza con vida por sí. ¿Y cómo se adquiere la fe? Entonces la Biblia afirma que el hombre tiene la capacidad de creer. Amén. Fe, y que dependiendo de cómo la ejerza o dónde la ponga, hará la diferencia en los resultados. Entonces, ¿la fe es innata o se recibe? Es una pregunta. Si la fe es innata, todos tenemos fe. Y por tanto tenemos la posibilidad de creer en Dios. Si la fe se recibe, entonces solo pueden creer aquellos a quienes se les haya dado. Entonces, los animales viven por su instinto. No tienen espiritualidad. Solo el hombre tiene la capacidad y la posibilidad de creer. Es el hombre quien decide creer o no creer. Esta consideración la encontramos en varios pasajes de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Por eso que Hebreos 4:2 dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada, o sea, mezclada con la fe en los que la oyeron. Así que mis queridos hermanos y oyentes en general que escuchan en esta hora, por eso que en Romanos dice, capítulo 10, 13 al 14, dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y por eso hay la pregunta que dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y Romanos 10, 16 dice, pero no todos obedecen al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces es obvio al leer estas escrituras que aquí se está hablando de creer en aquel que es anunciado, en quien no se puede creer si no se ha oído de él, porque como dice, ¿cómo creerán en aquel que no han oído? Entonces el anuncio no les hizo creer, sino que les dio la posibilidad para poner fe en él. Y para terminar en esta hora, dice Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que tienes la posibilidad de creer, querido amigo, si no has recibido a Cristo. Pero en esta hora quiero decirte que Jesucristo murió, amén, y resucitó también para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones para nuestro hermano Pablo Emilio Hernández. La importancia de la capacidad de creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quién dijo que no podías? Recuerda que sí podrás, en el nombre de Jesús. Culminamos con esta hermosa canción de nuestro hermano Nelson Avendaño. Tú tienes que ser un soldado muy valiente para enfrentarte a las batallas más duras. Debes de caminar con fe y siempre de frente. Debes vencer la duda. Las pruebas cada día te van a hacer más fuerte. Ahí tienes el ejemplo de la palmera. La tempestad con ímpetu le estremece, pero
ella permanece firme en la arena. Lo que tú estás pasando Dios lo permite, esto hace parte de esa hermosa carrera. No podrás ver en el cielo el arco iris si de primero no pasas la tormenta. No digas que no, que sí podrás.